Hola, ¿cómo están? Como ustedes sabrán, esta semana se conmemora una de las fechas más importantes de la historia, pues fue precisamente un 12 de octubre que inició la etapa del descubrimiento de América. Tranquilos, tranquilos. Está bien, entendí. Toma 2. Como ustedes sabrán, esta semana se conmemora una fecha triste en la cual inició un proceso de masacre y despojo del continente de América. Pues sí, resulta que el 12 de octubre sigue siendo una fecha de bastante polémica para mucha gente, debido a que las vertientes de interpretación de la llegada de Colón a América siguen siendo bastante opuestas. Mientras para algunos significa la etapa del descubrimiento de este nuevo mundo y de la traída de civilización a estas tierras, para otros no representa más que una fecha lamentable y una mancha gris que estuvo marcada por el saqueo y el asesinato. Sin embargo, este debate que parece no terminar agregó hace varios años ya una nueva vertiente, y es precisamente la idea de que América no solamente fue descubierta o fue saqueada, sino que además de todo fue inventada. Yo soy Jesús Saucedo, bienvenidos a Lunáticos del Tiempo. El día de hoy, América, descubierta, invadida o inventada. Como siempre en este canal es necesario ahondar un poco en el contexto del tema del que vamos a hablar el día de hoy. Así que para ello será necesario retroceder varios años y un poquito más en el pasado. Durante la etapa tardía de la llamada Edad Media, las rutas comerciales hacia el oriente, particularmente el territorio del sureste asiático, llamado las Indias, adquirieron una gran importancia para las grandes coronas europeas por la cantidad de ingresos que representaba la comercialización de las diferentes especies exóticas que se podían obtener ahí. En particular, un punto de conexión muy importante en el Mediterráneo era la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, que era el último rastro legítimo de la antigua Roma. Constantinopla se encontraba en el estrecho del Bósforo, una pequeña conexión entre el Mar Negro y el Mediterráneo, por lo que su posición estratégica le permitía hacer una apertura a diferentes rutas que llegaban al oriente, por lo que fue de gran interés tanto para las naciones de la cristiandad como para otros pueblos que comenzaban a expandirse. Aquella puerta, sin embargo, terminó por cerrarse cuando, a base de cañonazos, las tropas otomanas se apoderaron de Constantinopla en mayo de 1453, para posteriormente llamarse Estambul. Aquello es considerado el final de la Edad Media, tanto por representar la caída del último vestigio del Imperio Romano, que se había mantenido a flote más de 1000 años, lo que obligó a que el conocimiento de la antigüedad que estaba resguardado en sus bibliotecas viajara por el Mediterráneo y regresara a Occidente, dando origen posteriormente a las ideas del Renacimiento, así como por obligar a los reinos de la cristiandad a buscar nuevas rutas hacia el oriente. Portugal inició explorando las costas de África para llegar por el sur. Sin embargo, aquello era muy complicado y les tomaría más tiempo, pues la ruta era extremadamente larga, complicada, y para el resto de los reinos de la cristiandad representaba un problema, pues creaba un monopolio que les cerraba las puertas definitivamente. Podían explorar por el norte, pero ellos ya sabían que estaba muy complicado porque es extremadamente frío, así que tenían que empezar a buscar rutas alternativas. Por aquellos años, contrario a lo que muchos piensan, ya se sabía que la Tierra era redonda, pero lo que jamás se había hecho era un viaje transoceánico como tal. No se había animado nadie de la Europa occidental a atravesar un océano. Además, la propia expansión de los pueblos musulmanes era otra dificultad que se presentaba en el terreno. Fue en este tema que los reyes de Castilla y Aragón, Fernando e Isabel, ganaron terreno, pues en 1482 iniciaron una campaña por recuperar los territorios de la península ibérica del control musulmán, teniendo un triunfo importante con la recuperación de Granada a finales de 1491. En paralelo con este último conflicto, la idea de viajar por el occidente a través del océano para llegar a las Indias comenzó a fortalecerse. Es aquí donde hace su aparición este almirante genovés que hoy conocemos como Cristóbal Colón. Él, basado en una serie de cálculos que le daban a entender que era teóricamente posible, se ofreció para dirigir una expedición a través del Atlántico para llegar a ese territorio antes que los portugueses, y que no se los pudieran encontrar o evitaran más bien encontrárselos en la zona de África. Sin embargo, el gran problema para él es que, como ya vimos, los problemas de la corona estaban en otro lado, así que no lo escucharon hasta que directamente estos se resolvieron. Después de varias polémicas y discusiones, el 17 de abril de 1492 en Santa Fe de Granada, los reyes católicos y Colón firmaron las llamadas Capitulaciones de Santa Fe, documento donde acuerdan que todo aquello que lograse encontrar será propiedad de la corona, pero el navegante obtendrá como pago el título de almirante de todos sus navíos, virrey y gobernador de esas tierras, y la 10ª parte de todo lo que se extrajera durante su mandato.
Para el día 30 de abril, la reina emite las órdenes necesarias para organizar la armada, y en los días subsecuentes comienza a planificarse la expedición, que estaría conformada por 3 barcos, algunos de los cuales estarían dirigidos por los hermanos Pinzón, una familia de navegantes muy destacada de la ciudad portuaria de Palos. La Santa Clara, mejor conocida como la Niña, sí, ese era su nombre real, que sería comandada por Vicente Yáñez Pinzón, la Pinta, que tuvo por capitán a Martín Alonso y como maestre a Francisco Martín, y la Santa María, comandada por Colón. El genovés y sus compañeros salieron del puerto de Palos la mañana del 3 de agosto con rumbo hacia las Indias. El viaje estuvo lejos de ser fácil. Por poner un ejemplo, la Pinta sufrió daños y tuvo que ser reparada en la isla de Gran Canaria. Por otro lado, los cálculos que había hecho Colón estaban bastante, terriblemente equivocados, por lo que la expedición fue más larga de lo esperado, cosa que inclusive motivó a varios intentos de amotinaje, como el ocurrido el 6 de octubre en la Santa María. Aún con todo eso, el viaje logró llegar a tierra la madrugada del 12 de octubre de 1492, en una isla que los nativos llamaban Guanaani, pero que los europeos bautizaron como San Salvador, misma que reclamaron en nombre de los reyes y donde se encontrarían con tierras y población nunca vista, lo que motivó a que el viaje continuara, encontrándose con otras islas como lo que hoy es Cuba durante los meses siguientes. En ese tiempo, Colón perdió a la Santa María el 25 de diciembre, y con sus maderos construyó un fuerte conocido como el Fuerte de la Navidad, y para el 15 de enero de 1493 se ordenó el regreso a casa. El éxito de la expedición de Colón en encontrar territorio motivó a que los reyes católicos siguieran financiando diferentes expediciones con una clara intención, ahora sí, de ocupar y colonizar las tierras, comandando Colón otras 2, acompañado de cientos de personas, principalmente a lo que hoy conocemos como las Antillas y algunos puntos de zona continental como Centroamérica o Colombia, estableciendo su base importante en la ya mencionada San Salvador. Alrededor de la figura de Colón siempre ha existido bastante polémica, inclusive sigue repercutiendo esta al día de hoy, pues los argumentos que se enarbolan de uno u de otro lado son de bastante peso, por lo que simple y sencillamente no podemos ignorarlo. Para algunos sigue siendo simplemente un explorador bastante audaz y que descubrió algo importante, pero para otros es alguien que es tachado directamente como un explotador y un sanguinario. Su modelo de colonización no ayuda bastante, pues a final de cuentas fue sumamente invasivo. Esto ocasionó constantemente roces con los pueblos indígenas e inclusive entre ellos mismos, porque algunos de ellos se habían vuelto sus aliados y otros veían a estos como enemigos. Por otro lado, su gobierno fue un completo fracaso administrativo. El hambre y la desorganización fueron una constante, por lo que muchos de ellos buscaban regresar a la península a como diera lugar. Además, las enfermedades como la sífilis mermaron tanto europeos como, en mayor medida, a los nativos, reduciendo drásticamente su población. Otra polémica fue la designación de sus hermanos, Diego y Bartolomé Colón, como gobernantes de algunos territorios. No solo destacó la mala administración que ellos realizaron, puesto que las acusaciones de explotación, maltrato, muerte y mutilación de los nativos fueron recurrentes. Es necesario mencionar que los reyes católicos habían nombrado a los naturales del Nuevo Mundo como súbditos, por lo que explotarlos o esclavizarlos estaba completamente prohibido. Y Colón lo había hecho precisamente cuando llevó un par de ellos a Europa después de su primer viaje. La desmotivación general de los colonos, quienes no encontraron mucho de lo que Colón había presumido en sus cartas a los reyes, no habían recibido el pago por sus servicios y entendiendo que en muchas ocasiones el botín no lo valía, generó varias rebeliones, siendo la más importante la del Roldán en 1492, que resultó con la rendición de Colón y su rescisión como virrey. Tiempo después, Francisco Bobadilla, quien había sido nombrado juez pez inquisidor por los reyes, quienes ya habían perdido toda la confianza en Colón, sería su sucesor y lo sometió a juicio, enviándolo detenido a la península, donde si bien fue liberado y se le dio el apoyo de tener una cuarta expedición, jamás recuperó sus títulos de gobernador. Desde el siglo XX y hasta la actualidad, la imagen de Colón ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones, puesto que existen un par de perspectivas muy interesantes al respecto de lo que hizo y de quién es él. Para empezar, existe aquella que sigue defendiendo la idea de que Colón fue un gran descubridor y que gracias a él se logró la conexión de dos mundos y la traída de civilización a este continente, mientras que existe la perspectiva opuesta, la cual indica que a final de cuentas, en primer lugar, Colón no descubrió realmente nada, pues no fue ni siquiera el primer europeo en llegar directamente a estas tierras. Es muy conocido el caso de Leif Erikson, un vikingo que logró atravesar el Atlántico y establecerse en el norte de lo que hoy es Canadá a finales del siglo X y principios del XI, territorio que él llamó Vinland,
Pero si nos ponemos serios, el verdadero papel de descubridores sería para los humanos que miles de años antes atravesaron el estrecho de Bering y no solo se establecieron en el continente, sino que desarrollaron enormes civilizaciones. La crítica en este aspecto va relacionado al concepto del eurocentrismo, pues pareciera que algo solo tiene importancia o validez, sea un descubrimiento, conquista, obra o invención, si es encabezado por un europeo occidental de la cristiandad. Y el caso del descubrimiento de América no es el único, hay muchos más. Además, una visión más crítica habla de que Colón en realidad inició y fue partícipe activo de una etapa de invasión, saqueo y genocidio, aunque esta última palabra la pondría completamente en duda, pues convengamos que si bien es cierto que los europeos explotaron a estas tierras y a su gente de forma indiscriminada algunas veces, muy pocas ocasiones se llevó a cabo un verdadero exterminio. Un genocidio es un exterminio sistemático e intencional contra una población por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Esto solamente pasó en algunos casos, como el de los colonos estadounidenses que acabaron con casi todos los nativos del norte. Pero en territorios controlados por la corona española, los naturales eran considerados súbditos, por lo que no se les podía explotar, esclavizar o erradicar. Eso no significa que realmente se les haya respetado y fueron maltratados generalmente. Además, si abogamos al hecho de que mucha población fue erradicada durante la conquista, aquí podemos hacer referencia a la cuestión de las enfermedades que no solamente los afectaron a ellos, sino también a bastantes europeos. De hecho, si queremos hablar de verdadero genocidio, durante la conformación de varios estados nacionales después de las guerras de independencia en Latinoamérica, hubo varias iniciativas que ahora sí expresamente buscaban erradicar enormes poblaciones indígenas, inclusive algunas muy recientes. Por otro lado, hay una corriente revisionista que mantiene una postura un poquito más interesante y que tiene entre sus defensores y principales promotores a Edmundo Gorman, cuya obra les dejaré por supuesto en la descripción del video. Este indica que América no solamente fue descubierta o invadida, sino que además de todo fue inventada. ¿Cómo es esto posible? Pues básicamente de entender que la historiografía tradicional y los propios europeos en su momento construyeron la imagen de América solamente desde su propia perspectiva, ignorando si realmente existía algo previamente. Se le llamó América por el nombre de un explorador europeo, ignorando si los naturales le habían asignado un nombre a su propia tierra. Se les llamó indios a los nativos porque ellos creyeron haber llegado a las Indias Orientales, y cuando se dieron cuenta que esto no había sido así, le llamaron al territorio Indias Occidentales. A sus pueblos los llamaron imperios y a sus gobernantes emperadores, señores o reyes, ignorando realmente el nombre de sus cargos, su desempeño e importancia. Los reyes católicos consideraron súbditos y no esclavos a los nativos luego de que las autoridades religiosas determinaran que tenían alma, pero que eran ignorantes y necesitaban ser salvados por medio de la evangelización, considerando la cosmovisión de los propios nativos como equivocada, influida seguramente por fuerzas infernales. Es claro que los nativos no sabían qué eran las almas, ni qué era Dios, ni qué era el diablo, por lo que realmente no necesitaban ser salvados. Es más, se les llama dioses a los personajes que idolatraban cuando su concepción era muy distinta. Se argumentó que fueron los españoles los que civilizaron este continente, pero si lo planteamos bien, ¿acaso no eran ya civilizaciones las que estaban aquí? Pueblos que podían construir esto, o esto, o esto, que desarrollaron su propia escritura, cosmovisión, tradición gastronómica, o que tenían avances en ciencias como las matemáticas y la astronomía, ¿no pueden ser considerados ya civilizados? ¿Acaso lo único civilizado es lo europeo occidental de la cristiandad? En el discurso, así pareciese. Básicamente esta teoría postula que la idea de América y lo que había ahí se construyó y comenzó a tener sentido desde la propia perspectiva europea, hasta que solamente ellos lo descubrieron, creando una imagen distorsionada y prejuiciosa de lo que realmente había aquí. Esto en pro de justificar sus acciones, muchas de ellas cuestionables, y seguir manteniendo Europa en el centro del discurso historiográfico de la civilización. El debate sobre la llegada de Colón al Nuevo Mundo, o América, sigue bastante presente y parece no tener solución. Sin embargo, hay algo que sí tenemos que cuestionarnos a la hora de abordarlo, y es que precisamente en muchas ocasiones este ha sido utilizado como arma arrojadiza entre diferentes pueblos para atacarse mutuamente.
mientras que, por otro lado, hay quienes lo utilizan para apropiarse de elementos culturales que no le corresponden en lo más mínimo. Ni los españoles de hoy son los españoles de hace 500 años, ni son culpables de toda la masacre que en muchas ocasiones ocurrió, y por supuesto, los mexicanos que hoy vivimos no tenemos nada que ver con los pueblos indígenas que antes existían, y a quienes sí llegaron a despojar de sus tierras. Por supuesto, es menester mencionar que no debemos omitir pasajes de la historia para que se acomode a nuestro gusto. La ocupación del continente por los europeos, si bien sustentó las bases de las sociedades modernas y contemporáneas, vino acompañado de muchísima violencia y despojo. Pero de igual forma siempre será necesario recordar que la historia no la podemos juzgar con los ojos del presente, porque mucho de lo que conocemos hoy no existía en aquellos años. Los personajes de la época actuaron según sus propios conocimientos y perspectivas, por lo que es un poco complicado que evaluaran realmente las cosas como nosotros lo hacemos el día de hoy. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre les dejo las fuentes de este video en la cajita de la descripción y por supuesto los invito a que me comenten su opinión al respecto en la sección de los comentarios. Saben que siempre son bienvenidos siempre y cuando sean con muchísimo respeto. Yo soy Jesús Saucedo y hasta el próximo video, lunáticos del tiempo.